Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy hablaremos ni más ni menos que de los sacrificios humanos en América antes de la llegada de los españoles. Pero en el vídeo de hoy contaremos con la colaboración de un canal amigo que se llama Rock Suicida, de Perú. En este vídeo trataremos en concreto los sacrificios humanos tanto en Mesoamérica como en el Imperio Inca. Y como se trata de un tema bastante polémico, desde Amunet Sapiens os pedimos, por favor, os lo rogamos, respeto hacia todos los usuarios que quieran dar su opinión en los comentarios. Y hacemos esta advertencia porque a día de hoy sabemos que hay gente que sigue negando los hechos que vamos a comentar a continuación. Entre ellos, algunos mandatarios iberoamericanos que ya han dejado constancia de sus posiciones en cuanto a este tema. Un ejemplo lo tenemos en la idea de que los españoles actuales deben pedir perdón por la conquista de México, que parte del error base de atribuir a la Triple Alianza todo lo que a día de hoy es México, cuyas fronteras, cultura y estructura tiene más que ver con la Nueva España que dejó Hernán Cortés que con las civilizaciones precolombinas. Si precisamente medio millar de españoles lograron abrirse paso por un territorio ocupado por millones de personas, fue porque muchos de estos pueblos estaban hartos del régimen impuesto por la Triple Alianza. Y a continuación doy paso a Kevin para que nos explique, que nos dé una pequeña introducción sobre los sacrificios humanos y creo que nos va a poner algún ejemplo más de alguna otra civilización. Los sacrificios humanos fueron practicadas en gran parte del mundo y usadas en la mayoría de sus culturas. Por ejemplo, es bien sabido que en España hubo muchos sacrificios humanos infantiles. En Andalucía abundan este tipo de casos de muertes rituales, sobre todo en el periodo orientalizante. Es más, en la Biblia también se habla de eso. Se habla de cómo Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, pero al final Dios detuvo este acto y le indicó que solo esto era una prueba de fe. Se mataba a las víctimas ritualmente de una forma que pretendía apaciguar o calmar a los dioses. Y yo sé lo que estás pensando, esto que solo era cosa de sectas satánicas, pero no, no es así. Antaño los jefes de miembros religiosos o sacerdotes hacían ese tipo de prácticas para poder calmar o complacer fuerzas sobrenaturales, y esto lo hacían de manera deliberada y de manera constante. Pero todo ese tema de los sacrificios humanos también encuentra su base en un aspecto más terrenal. Esto se usaba para ejercer control sobre la población, sobre todo sobre la población de bajo rango o la clase media-baja. Por ejemplo, si alguien le quería quitar, sobre todo las élites o el Estado, le quería quitar el terreno o un poblador, o por ejemplo quitarle un barco o alguna propiedad que estén interesados, simplemente lo sacrificaban. Usaban esta táctica para poder ejercer temor sobre la población. Y esto es algo que, bueno, hasta la fecha se ha venido usando. Obviamente no en temas de sacrificios, pero sí en la parte donde, por ejemplo, existe la élite clasista y la población normal, que por lo general es discriminada y usada solo para complacer a las clases altas de la sociedad. Esta es la tesis que defiende un estudio publicado recientemente por la revista Nature, que firma un equipo de investigadores de la Universidad de Auckland y la Universidad Victoria de Wellington. Habiendo dicho lo dicho, en este video solo nos enfocaremos en los sacrificios humanos en América Latina. Y si no quieres que yo y Amunet te sacrifiquemos a ti, no te olvides de darle like a este video y suscribirte a su canal. Así que Amunet, puedes empezar. Los sacrificios humanos en el mundo precolombino fue una práctica religiosa, la cual quedó completamente prohibida tras la llegada de los españoles a América. Las fuentes arqueológicas a las que hoy en día, por así decirlo, tenemos acceso, muestran que no se trataba de una invención de los castellanos, sino que era una práctica real y muy extendida. Las principales fuentes que mencionan los sacrificios humanos son de la época de la conquista y estudios contemporáneos. Uno de los casos más conocidos y quizás el más estudiado es el que tuvo lugar después de la Noche Triste. Como muchos de nosotros ya sabemos, esa noche Hernán Cortés huyó con sus tropas de Tenochtitlan. Se cuenta que mientras rodeaba el lago de Texcoco para dirigirse a un territorio aliado, observó desde la orilla del lago el sacrificio de españoles que no tuvieron la misma suerte que ellos. Este evento fue documentado tanto por Bernal Díaz del Castillo como por el propio Hernán Cortés y así se lo hicieron saber al rey Carlos V, aunque a día de hoy hay historiadores que niegan esta versión porque dicen que había muchísima distancia como para que pudieran ver nada. El ritual para acabar con la vida de la víctima era, en primer lugar, 4 sacerdotes sujetaban tanto las piernas como los brazos de esa persona que iba a ser asesinada.
la cual se encontraba en lo alto del templo. Después un quinto sacerdote era el que abría el pecho con un cuchillo de sílex y le arrancaba el corazón, que era ofrecido a los dioses. En ocasiones podrían ser hasta 6 sacerdotes, uno de ellos agarrando la cabeza de la víctima. Este tipo de sacrificio seguramente muchos de nosotros lo hemos visto en numerosas películas, quizás la más famosa sea Apocalipto. En esta película teóricamente lo que hacen es los protagonistas son mayas, pero el director mezcló un montón de cosas, entonces la escena del sacrificio se parece más a un sacrificio mexica que maya. Y un error muy común es que muchísimas personas se piensan que el cuchillo que utilizaban para realizar estos sacrificios era de obsidiana, pero no, se trataba de sílex. Como muchos de nosotros ya sabemos, la obsidiana tiene un filo incomparable, pero su dureza no es muy alta, por lo que era prácticamente imposible que fuera utilizada para esta función. La hoja del cuchillo era de sílex y por su connotación solar era la que se usaba para la extracción del corazón. La obsidiana solo se usaba cuando había decapitación, degollación o desmembramiento, pero principalmente se usaba para la decapitación. Y un dato así por curiosidad es que Bernal Díaz del Castillo nos ha dejado constancia a día de hoy, por así decirlo, constancia, de lo que sucedía con el torso de la víctima. Según Bernal Díaz del Castillo, repito, según él, en su libro hace referencia al Parque Zoológico de Tenochtitlan y dice que esta parte del cuerpo en concreto se la daban a las fieras para que se pusieran las botas, vamos. En cuanto a la cabeza, finalmente era llevada a un gran altar donde se iban colocando una pues encima de otra y ahí quedaban hasta la posteridad. Sin embargo, encontramos otros autores como López de Gomara que menciona que en los mexicas no había maldad ninguna. Por el contrario, los propietarios de las víctimas establecían una relación casi de paternidad. La evidencia arqueológica a día de hoy es abundante, entre los que destacan varias piedras de sacrificio, lo que ellos denominan tezcalt, con restos de hemoglobina, herramientas de obsidiana y sílex para esta labor y esqueletos humanos que fueron ejecutados por cardiotomía, es decir, con marcas de corte en las costillas y decapitaciones, etc. Sin embargo, aunque resulte increíble, a día de hoy hay historiadores y muchísimas personas que se creen que los sacrificios humanos siguen siendo una invención. Un autor antiguo que negó la existencia de los sacrificios humanos fue Bartolomé de las Casas, que los mexicanos lo conocéis seguro, pero este autor no tuvo acceso a las evidencias arqueológicas que tenemos hoy en día, las cuales incluso han demostrado que se llegó al canibalismo, del que hablaremos posteriormente. Ahora hablaremos del sacrificio humano a través del tiempo y en las diferentes civilizaciones precolombinas. En concreto, mi invitado Kevin nos hablará de los olmecas, los habitantes de la famosa Teotihuacán y de los mayas. Y posteriormente pues también retomaremos un poquito con los mexicas. En el caso de los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, no existe evidencia de sacrificio en esta cultura, pero se han encontrado esqueletos completos de recién nacidos, así como fémures desmembrados y calaveras, en un sitio olmeca en el estado de Veracruz llamado el Manatí, aunque a día de hoy sigue siendo un completo misterio cómo murieron realmente. En Teotihuacán, el sacrificio consistía en la extracción del corazón, la cual fue una práctica importante, como se observa en la pintura mural. Muy poco se sabe de Teotihuacán. No se conoce un nombre de un solo rey, y el mismo nombre de Teotihuacán es una invención mesoamericana posterior. Los huesos encontrados en las pirámides del Sol y de la Luna hacen suponer que se realizaban sacrificios a Tlaloc. En 2007, análisis del ADN confirmaron que las víctimas eran traídas de pueblos conquistados. Los mayas sacrificaban prisioneros con la extracción del corazón, lo cual aparece en algunos cuantos casos del arte maya. Los sacrificados casi siempre parecen haber sido niños. La extracción de corazones de niños se ve en la cerámica pintada. En el sacrificio de adultos, existe una imagen pintada sobre una vasija en que se ve el sacrificio ritual de un prisionero atado a un cadalso y un grotesco personaje que le sacaba las entrañas con una lanza, mientras los músicos tocaban tambores y trompetas. Otra forma de sacrificio maya era arrojar a la víctima al interior de un cenote. Y ahora volvemos a tratar algunos aspectos de los mexicas, de los sacrificios mexicas. En Xochimilco se encuentran los restos de un niño que tenía en torno a los 3-4 años, cuyos huesos presentaban una coloración entre naranja y amarilla. Además, le había estallado el cráneo debido a altas temperaturas.
Desgraciadamente, los arqueólogos llegaron a la conclusión que el cráneo del niño había sido hervido, dado que después de sacrificarlos, los mexicas solían hervir algunas cabezas, brazos y piernas para banquetes. En la mitología mexicana, a partir de las reformas del Tlacaelel, el sacrificio era el recurso humano para salvar al universo de su destrucción, asegurando la supervivencia del sol, y con ello la vida misma. Un enemigo debía entonces ser sacrificado en el monte para hacer brotar el fuego nuevo, después de lo cual sangre y corazones humanos debían nutrir al dios. La práctica servía también como una estrategia de dominación, garantizar los privilegios de las clases dominantes. A continuación hablaremos de otro aspecto bastante espeluznante que realizaban los mexicas. Para nosotros es espeluznante porque vivimos en el siglo XXI, pero evidentemente no se puede juzgar la mentalidad de aquella época. Los sacrificados a Xipetotec eran desollados después de muertos. Su piel era utilizada por los sacerdotes, que se la ponían encima, o sea, se vestían con ella, y así intentaban personificar al dios. La descomposición, el hedor y demás características se interpretaban como si la piel estuviera absorbiendo todas las impurezas del que la viste. Es decir, que al igual que una esponja, estaba absorbiendo toda la suciedad espiritual. Por así decirlo, era una manera de purificación. Además de la extracción del corazón, había otras formas de sacrificio que se aplicaban en rigurosa conformidad con el calendario, como la decapitación, despeñamiento desde un templo, flechamiento y encerramiento en cuevas. Se estima que los sacrificios humanos se iniciaron en Mesoamérica hace 2500 años o incluso antes. Los rituales de sacrificios humanos quedaron completamente prohibidos por parte de los españoles desde que cayó la ciudad en 1521, pero esto no quiere decir que no se siguiera haciendo de forma clandestina en otras zonas más apartadas de Mesoamérica. Como te dije al inicio del video, los sacrificios humanos fueron practicados desde hace miles de años por muchas culturas del mundo. Al igual que en mi anterior video que hice con Amunet, ahora nos vamos a enfocar netamente en la cultura inca. Si quieres saber cuál fue ese curioso video que hice con Carlota ya hace unos meses para mi canal de YouTube, te estaré dejando el link de ese video en la parte superior de la pantalla para que vayas a verlo después de haber visto este video y te hayas suscrito a este canal. ¡Señor! ¡Sí, señor! Bueno, sigamos. Los incas realizaban la famosa capacocha, que era una actividad altamente ritualista que consistía en rendir todo tipo de ofrendas y sacrificios humanos en los altos nevados del Tahuantinsuyo. ¿Cuál era la razón? Bueno, hay más de una sola razón, como por ejemplo la coronación de un nuevo inca o para honrar la muerte de este. También se hacía para evitar todo tipo de catástrofe como lo pueden ser las sequías, hambrunas o terremotos. Se solían realizar ofrendas a los dioses como lo pueden ser el sol, la luna y las montañas. Para esto construyeron todo tipo de centros ceremoniales para llevar a cabo este rito. El ritual del capacocha es una palabra en quechua que significa obligación real. Esto es algo que se daba todos los años. El inca era la única persona encargada de escoger a quienes se iba a sacrificar en tal año. Y siempre se sacrificaba a niños. Todos eran infantes de entre 5 a 10 años. Esto lo explica la historiadora María del Carmen Martín, indicando que el Inca escogía a estas personas porque ellos representaban pureza, y al ser un sacrificio, el Inca pretendía absorber su vitalidad, su energía. Estos niños eran escogidos específicamente por su belleza, porque no presentaban ningún tipo de enfermedad, tampoco ninguna mancha, ni algún problema físico. Una vez que el Inca los escogían, tenía que ser desprendido inmediatamente de sus padres, y sus padres no podían mostrar ningún tipo de enojo, ningún tipo de tristeza, porque esto era visto como una ofensa. También es bueno resaltar que, aparte, estos motivos también tienen un contexto político. Esto mayormente lo hacían para tener un tipo de poder social, un tipo de poder político sobre las poblaciones conquistadas, para imponer su religión a los pueblos conquistados. También, cuando estos niños eran separados, ellos estaban en comunidades apartadas, donde eran tratados como los hijos del sol, porque iban a ser sacrificados, como los hijos del Inca, y ellos tenían un trato especial. Por ejemplo, ellos tenían una comida diferente, ellos tenían estudios, eran todo un tratamiento para el sacrificio, y cuando ya iban camino hacia el monte, las personas salían
y los llenaba de elogios, le ofrecían comida, les ofrecían trajes, y cuando ya llegaban a donde iba a ser la ceremonia, el sacrificio ritualista, habían cánticos y se drogaba a los niños para que estos no sientan dolor. Cuando ya estén dormidos, morían de hipotermia porque estaban en un nevado. Ellos ya no sentían nada, pues eran narcotizados con coquechicha, que es maíz fermentado, hasta quedar profundamente dormidos. Hasta el momento se hallaron más de 20 descubrimientos relacionados a la práctica de la capacocha. En algunos casos, los cuerpos de las momias fueron destruidas a causa de explosiones hechas por los saqueadores de las huacas. El estado de conservación de las momias incas es bueno debido a sus hallazgos en los nevados helados en la cordillera de los Andes. En total existen más de 20 descubrimientos de restos humanos sacrificados en el ritual del capacocha, como lo puede ser la momia Juanita y los niños de Salta. Todos estos restos se encuentran en el sur de Sudamérica, actualmente en Perú, Chile y Argentina. Algunos de los restos momificados de niños incas fueron hallados saqueados. En algunos de los casos, los cuerpos se perdieron a causa de las malas prácticas de los huaqueros. Encontramos numerosos ejemplos, como dice Kevin, de momias incas. Muchos de vosotros diréis que el término momia no es correcto en este caso y tenéis razón, lo tenéis, ya que conservan los órganos dentro. Pero volviendo al tema, lo que quería deciros es que tenéis disponible en el canal vídeos de estas momias, los cuales os voy a dejar también en la descripción del vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy y de la participación de Kevin del canal Rock Suicida. Muchísimas gracias por colaborar con el canal. Muy agradecido por la invitación y haber sido parte de esta genial colaboración. Carlota es una muy buena amiga a la que yo siempre he respetado un montón. Y Amnet Submit es un fabuloso canal que nadie debería dejar pasar por alto, es un canal que me encanta. Por lo cual te invito a que puedas suscribirte a este canal para que siempre estés pendiente de su nuevo contenido. También te invito a que puedas darle like a todos sus videos y compartir su material. Yo no sé cómo hace esta mujer, pero siempre está subiendo contenido extra a sus redes sociales sobre informaciones de cultura e historia, por lo cual, ojito ahí también. Y bueno, por mi parte me encantaría poder hacer más colaboraciones con este canal. De momento se despide de ti tu hermano Kevin Omega, hasta que nos volvamos a encontrar, Tinko Nakama.